Decía que ya había dicho antes que podía haber creyentes carnales como espirituales. Y también debemos entender que va a haber creyentes que tarden más en madurar que no. Y eso tiene que ver con la disposición de uno a dejarse conformar, guiar por el Espíritu Santo. La madurez va a llegar en la medida que uno esté dispuesto a renunciar a ser guiado por uno mismo, por mis deseos, por mis decisiones, por mis cosas, y entonces ser guiado por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo forma el carácter, va transformando el carácter, y ese carácter es el que va mostrando al mismo tiempo, es un círculo, ¿no? Va mostrando al mismo tiempo que sí somos guiados por el Espíritu Santo. Pensando ya un poquito más en cuanto a la iglesia, en Efesios capítulo 4 trata acerca de qué es o cómo se logra la unidad de la iglesia. Yo sé que es un texto muy conocido, el texto también se utiliza para el tema de los dones, ahí aparece, y ahí es donde nos encanta la discusión, ¿no? Que el apóstol, que el profeta, que aquí no vamos a entrar a eso, ¿de acuerdo? Vamos a entrar a lo que el Espíritu hace, el Espíritu Santo hace a través de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que la iglesia permanezca unida. Así que ya de punto de partida podríamos estar teniendo algunas ideas. Por ejemplo, personas que tratan de dividir, que tratan de separar, muy probablemente, o los que están realmente no están guiando correctamente a través del Espíritu Santo, o los que están tratando de dividir realmente no están buscando su propio beneficio. ¿Por qué? Porque si somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a ver ahora que el Espíritu Santo trata de unirnos, no de dividirnos. Y la unidad no tiene que ver con que todos pensemos y seamos iguales. Cada uno de aquí es diferente. Dios te hizo de una manera particular. Dios te dio un físico particular para ti, tuyo. Dios te dio ciertas características intelectuales, emocionales, habilidades, y eso eres tú. Y yo soy diferente. Y no pasa nada. Y hay gente más, por ejemplo, pensando, hay gente que es más músico, y hay gente que le gusta más estudiar. Hay gente que le gusta más leer, que es más racional. Y hay gente que quizá pues le gusta más el hacer cosas, que a través de las cosas esta persona puede compartir del Evangelio, puede enseñar a otras personas, y cada uno es diferente. Pero algo que llama la atención es que cuando el Espíritu Santo está detrás de la iglesia, está detrás de cada uno de nosotros, Dios usa la diversidad de cada uno de nosotros para mantenernos unidos. Así que no trates, en primer lugar, no trates de parecerte a nadie. Tú eres tú. A los que les gustan los predicadores, no trates de parecerte a Piper o a quien más te guste. No lo hagas. Tú eres tú y Dios te ha dado ese don, Dios te ha dado las habilidades para que seas tú, no para que sea John Piper. Pero eso sí, Dios en ese mar de diferencias, Dios nos ha llamado a trabajar juntos. Vamos a leer capítulo 4, versos del 1 al 16. No lo vamos a tocar todo, vamos a ir tocando algunas partes.
pero sí es importante que leamos toda la palabra. Efesios 4, verso 1, dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor y una fe, y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, quien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este texto lo solemos utilizar para hablar acerca de los dones que Dios nos da para la edificación de la iglesia. Pero antes de los dones que Él nos da, y es a través del Espíritu Santo, vamos a ir a Mateo capítulo 25, si no recuerdo, hablar acerca un poco de eso que Dios da a cada uno de nosotros. Lo primero que me gustaría hacer énfasis es acerca de la labor del Espíritu Santo como cuerpo de Cristo. Miren, hermanos, utilizar asamblea, iglesia, etc. son palabras sinónimas. ¿Por qué? Porque la iglesia es las personas que están reunidas. No es el local, no es el edificio, son las personas que están reunidas. ¿De acuerdo? Y quien nos da la unidad es el Espíritu Santo. Pero vamos a empezar por el principio. En primer lugar, cuando hablamos de un cuerpo, y vamos a ver acerca de que es el Espíritu Santo quien nos une a todos nosotros. Lo primero que el Señor nos llama, y por eso es importante ser llenos del Espíritu Santo, es que el propio Pablo está invitándonos y recordándonos a que andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y eso lo veíamos antes en Gálatas cuando hablábamos del fruto del Espíritu. Miren, aunque hemos hablado de creyentes carnales y creyentes espirituales guiados por el Espíritu Santo, la invitación no es a que escojas el camino que más te convenga. La invitación que está haciendo aquí es que el camino que debemos de escoger es el de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso es andar de manera digna a la vocación con la que fuimos llamados. ¿Con qué vocación fuimos llamados? Fuimos llamados para servir a nuestro Señor, a Jesucristo. O sea, cuando tú has creído, no has sido llamado para decir, bueno,
ya tengo el cielo ganado, ya no voy a ir al infierno, ahora viva la vida. Voy a vivir como a mí me da la gana, porque ya tengo el cielo ganado. No. O sea, cuando somos creyentes y entendemos que somos un cuerpo, y ese cuerpo, digamos, está sellado a través del Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, verso 14, 13 y 14, él dice: en el que también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Es decir, el Espíritu Santo es quien nos une y quien determina que tú y yo somos creyentes. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres creyente. Si tienes el Espíritu Santo, eres creyente. Así que si tienes el Espíritu Santo, Dios ha puesto una nueva vocación en la vida de cada uno de nosotros. Y la vocación, y nunca mejor que en un colegio. No, me imagino que tendrán en los de bachiller por allá, tendrán la asignatura de ¿cómo se llama? Elección vocacional, o ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama? La vocacional, ¿no? Cuando te vienen, estás a punto de salir a la universidad y te vienen y te preguntan: ¿y qué quieres hacer con tu vida? No sé si tienen aquí esa materia. ¿Cómo? Comportamiento y salud, proyecto de vida. Bueno, ¿cómo se llama la materia? Veo que no. Pero esa que te vienen y te preguntan: ¿y a qué te quieres dedicar? ¿No? Y te pasan unos test para ver si te gustan las matemáticas, la física, la química, las letras, para ver hacia dónde camina tu vocación, qué es lo que te gusta. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué nos está diciendo aquí? Que cuando uno es creyente, es sellado por el Espíritu Santo, todos tenemos la misma vocación para el Señor, que es glorificarlo a Él en todo momento. ¿Y qué dice? Si tienes esa vocación, la invitación a qué es: a que andemos de forma digna. Es decir, que andemos de forma consistente. Dios te ha llamado a ti y a mí a glorificar a Dios con nuestras vidas, entonces camina de esa manera. Creyentes carnales sí hay, pero eso no es el camino que se debe de tomar. El camino, la vocación, el llamado que tenemos cada uno de nosotros es a glorificar a Dios. Y continúa diciendo: con toda humildad y mansedumbre. Bueno, eso lo vimos en el fruto del Espíritu, ¿se recuerda? La humildad y la mansedumbre. Soportándoos soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor es el otro fruto, es parte del fruto del Espíritu que vimos antes. Volvemos a lo mismo. Si dices soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿quiere decir que la vida del cristiano es fácil? No. ¿Quiere decir que voy a llevarme bien con todos? No. ¿Quiere decir que no voy a tener problemas? No. Voy a tener problemas con la gente, vamos a tener encuentros, vamos a tener encontronazos porque entendí mal o me entendieron mal. Voy a tener encontronazos porque la carne todavía me va a pegar, y entonces cuando alguien haga algo, rápidamente lo voy a criticar. No, mira, es que ese es un hipócrita y no sé qué. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Soportándoos unos a otros. Soportándoos. Soportarse unos a otros, y también lo menciona cuando habla de las mujeres y habla también de los hombres. Soportarse tiene que ver con poner buena cara en las circunstancias. Tiene que ver con no mostrar esa carnalidad, ¿no? El airarnos de repente, el tener celos, el tener envidias. Soportarse pacientemente significa que a pesar de que quizá yo tenga razón en un problema,
yo tengo que tener paciencia y mostrar amor a esa persona. Y lo hace por una sola razón: solícitos en guardar la unidad. No solo se queda en la unidad del Espíritu. Y en las Biblias pues, viene con mayúscula, ¿verdad que sí? Sí. Cuando viene con mayúscula es del Espíritu Santo, en el vínculo de la paz. Así que recordemos Efesios capítulo 1, verso 13, verso 14, es el Espíritu Santo quien nos sella, quien dice que eres cristiano. Y entonces nos dice aquí que como creyentes somos llamados ¿a qué? A guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Guardar la unidad del Espíritu Santo como iglesia significa que como iglesia tenemos que caminar todos de la misma dirección. Guardar la unidad significa que tenemos que dirigirnos hacia el mismo lugar, hacia el mismo destino. Y el destino lo marca el Señor, no lo marcan los proyectos personales de nada. Nosotros hacemos las cosas en base a qué? Al proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Al proyecto que Dios tiene como iglesia, que es glorificar el nombre del Señor, por un lado, y dar a conocer el mensaje de buenas nuevas, por otro lado. Son los dos, y la adoración al Señor, son los tres pilares de la iglesia. No hay más. ¿Qué vamos a hacer para que la gente pueda escuchar el Evangelio? Eso ya son decisiones de cada uno, según su situación, según sus circunstancias, según donde vive, según el país, según... Cada uno es diferente. Ya cada uno aplicará o buscará la manera de compartir el Evangelio a los demás. No, ya eso de repartir folletos ya no funciona, ya lo agarran y lo tiran. Si tiene mucha letra, menos todavía. Bueno, pues ¿qué otras maneras podemos llegar a compartir el Evangelio con los demás? No cambia el objetivo, porque todos caminamos para glorificar a Dios al compartir el Evangelio. Lo que sí cambia son las maneras. Otros, pues digamos en la edificación como cuerpo de Cristo, pues hay algunos que la predicación tiene que durar más de 20 minutos y hay otros que la predicación dura 2 horas. Bueno, pues 20 me parece muy poco, 2 horas me parece demasiado, pero si 2 horas a ellos les ayuda a crecer para glorificar al Señor, perfecto. Si 20 minutos les sirve para crecer y glorificar al Señor a través de lo que han escuchado, perfecto. Si cantamos 20 minutos, cantamos media hora, cantamos 40 minutos, el punto no es cantar. El punto es qué estamos haciendo mientras adoramos, mientras alabamos al Señor. O sea, aquí el punto no es qué haces, sino el punto es mantener la unidad. ¿Para qué? Para glorificar al Señor a través de todo lo que hacemos. Y nos pide la unidad. Y no es la unidad porque los ancianos están ahí. No es la unidad porque los hermanos más viejos están ahí. Es la unidad que produce el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Nos llamamos hermanos, ¿saben por qué? Porque Cristo murió por nosotros y Él es nuestro Padre. Si Él es nuestro Padre, es tu hijo, o sea, tú eres hijo y yo soy hijo, por lo cual somos hermanos. Y en una familia, todos los que tenemos hijos, a pesar de las diferencias, la familia camina unida. Camina en paz. Y ese es el llamado como cuerpo de Cristo. El llamado como cuerpo de Cristo no es a que, como yo no estoy de acuerdo con Héctor, que Héctor siga haciendo lo que quiera, yo voy a hacer otra cosa. O la hermana tal, no, mira, es que estos hermanos no quieren hacer nada, no quieren salir a evangelizar. Ah, yo me voy por mi lado y otros van por otro lado. Caminar en
la unidad significa que dentro de nuestra diversidad, y ahora vamos a ver esa diversidad, dentro de lo que Dios nos ha dado, todos somos responsables de aportar nuestro granito de arena para que la iglesia, en cada lugar, la iglesia local, camine dándole gloria a Dios. Pero camine en paz. Que no se escuche es que estos de la asamblea de no sé dónde y andan peleándose porque unos quieren el círculo, otros en no sé qué, unos que se levanten, otros que se sienten, otros que canten del rojo, otros que canten del verde. No, solo peleándose se la andan, no. Quieren que haya paz, quieren que haya acuerdo, quieren que en la diversidad de los gustos de todos, de lo que Dios nos ha dado a cada uno, nosotros caminemos aportando cada uno de nosotros nuestro granito de arena. Hermano, usted no sabe mi horario, y usted tampoco el mío. Pero el Señor nos llama a aportar, a dar. No que te empieces a justificar con tu horario. No te justifiques con tu horario. No, es que usted no sabe la esposa que tengo. El Señor sabe la esposa que te ha dado, el esposo que te ha dado. Pero con el esposo y la esposa que te ha dado, sirve al Señor. Aporta tu granito de arena. Porque la unidad no es que lo hagan 3 personas y los demás nos quedamos sentados, esperando a ver qué hagan. La unidad es que todos tenemos una función y una responsabilidad dentro de este cuerpo. No, Dios no nos ha llamado a estar sentados de brazos cruzados. Porque si tú no lo haces, te lo voy a poner de esta manera para que veas la gravedad de no querer hacerlo. El solícitos en guardar la unidad del Espíritu no le está diciendo a unos pocos, le está diciendo a toda la iglesia en Éfeso. Está invitando a toda la iglesia en Éfeso a que ellos, cada uno, debe de ser parte activa en guardar esa unidad, en aportar para esa unidad. Porque todos tenemos el mismo espíritu. ¿Para qué? A través, o en el vínculo de la paz, a través de las relaciones de unos con otros en paz. Todos somos responsables. Todos. Así que si usted no está haciendo nada, voy a ser muy atrevido al decir lo que voy a decir. Pero si usted no está haciendo nada, porque esos hipócritas no es que aquí no dejan, pues que aquí no sé qué, pues que aquí no sé cuántos, usted está desobedeciendo al Señor. Si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo y lo entiende, y usted está realmente, por eso digo, realmente está siendo guiado por el Espíritu Santo, está dando ese fruto. La reacción natural de un creyente que es guiado por el Espíritu Santo es a dar. Hermano, es que yo puedo hacer esto. Perfecto. Pues si puede hacer eso, haga. Es que yo no puedo hacer. Si no puedo hacerlo, no lo haga. Pero lo que pueda, sí haga. Y aporte. Y póngase de acuerdo. Mira, si yo puedo el martes, yo puedo el miércoles, yo puedo el jueves. Pues al final, entre un poquito cada uno, logramos que todos sigan caminando hacia adelante. Logramos glorificar a Dios a través de esa unidad. ¿Y quién la da? El Espíritu Santo. ¿Cómo la da? Cuando tú y yo somos guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. Y vuelvo a insistir, no hay iglesia guiada por el Espíritu Santo si cada uno de nosotros no es guiado por el Espíritu Santo. Y eso implica renunciar a cosas muchas veces. Pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar para dejarnos, para ser guiados por el Espíritu Santo? Verso 4 al 6, vamos a verlo rápidamente.
Dice, un cuerpo y un espíritu, un cuerpo hablando acerca de la iglesia, solícitos en guardar la unidad como cuerpo, un solo cuerpo, una sola iglesia, un grupo de creyentes. Estaba hablando a nivel local porque está escribiendo a los Efesios y ojo, la carta de los Efesios es una carta donde está tratando muchos temas generales, pero se está tratando principalmente de cómo debe ser la respuesta de un verdadero creyente que ha nacido y que realmente el Espíritu Santo está morando en él. Un cuerpo y un espíritu. No está diciendo dos cuerpos, un espíritu, tres cuerpos, un espíritu, sino que dice, la iglesia ha sido sellada por el Espíritu Santo. Si el Espíritu es uno, la iglesia es una. Todos trabajamos conjuntamente. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, todos hemos creído en el mismo Señor Jesucristo, en el de la palabra, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Es decir, todos los que estamos aquí reunidos creemos en un solo Dios, Padre, en un solo Dios, Hijo, y en un solo Dios, Espíritu Santo. Amén. No es la iglesia del espíritu de Íñigo o la iglesia del espíritu de fulano. Es la iglesia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos une como cuerpo. Y si tú y yo tenemos el mismo Espíritu Santo, entonces nuestra responsabilidad es trabajar para la gloria de Dios en ese cuerpo donde Él nos ha puesto. No importan mis prioridades. Lo que importa es el Señor. Hablando más adelante, verso 11, me voy a saltar unos versículos allá, porque está hablando de cómo el Señor, a través de su muerte, nos da los dones. Entonces voy a saltar directamente a los dones. Y ahí no vamos, como les digo, no vamos a entrar a la discusión, la postura. Recordemos que cuando hablamos del don de apóstol y profeta, el don de apóstol es un don particular que tiene ciertas características. Un apóstol no es cualquiera. Un apóstol es quien ha compartido el ministerio con Jesucristo en la tierra y quien lo vio morir y lo vio resucitar. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que aquí ninguno ha dicho eso. Entonces no está el apostolado. Y el tema del don de profecía es un tema que daría mucha discusión, pero les voy a explicar yo brevemente. No está hablando de la profecía del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Cuando habla aquí de profeta, está hablando de personas que tienen esa palabra que da ánimos a los demás, ¿de acuerdo? Son, digamos, a veces hay personas que tienen como ese discernimiento de imaginarse o de saber que alguien está mal, ¿no? Y va donde el hermano y le dice, mire hermano, tengo una palabra para usted, le lee, y es como que le atinó, ¿no? O sea, ¿y tú cómo sabías que me estaba pasando eso? Entonces, ahí va, digamos, el tema de profecía, depende de qué autor leas. Te lo explicas de una manera u otra. Pero como les digo, no es una cuestión ahora de entrar al tema de los dones. Es una cuestión de entrar y comprender que Dios da diversas tareas, por llamarlo de alguna manera, diversas habilidades. Los dones son habilidades que Dios te da, y ahora lo vamos a ver en Mateo, para la obra de su Dios. Entonces dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sabemos que el listado es mayor. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Básicamente hasta que el Señor venga.
Señor, no hagas eso. Así que Dios te ha dado a ti y a mí algo, si tú eres creyente, si tú tienes el Espíritu Santo. Dios te ha dado algo para que tú aportes. Lo voy a poner de esta manera, con esta palabra. Para que tú aportes al cuerpo de Cristo, a la iglesia que está sellada por el Espíritu Santo. Dios, a través del Espíritu Santo, te ha dado un don, una habilidad, una capacidad específica para que tú edifiques al cuerpo de Cristo. Y ojo, no lo ha dado a unos pocos, lo ha dado a todos. Así que no es opcional. Por eso la importancia de congregarnos, la importancia de congregarnos no es para ver si estamos o no en comunión, hermanos. Yo me congrego porque entiendo que el Señor me ha dado un don para poder ayudar a edificar a los demás, ayudarlos a crecer como cuerpo de Cristo, para glorificar a Dios. Y cuando ayudamos a crecer para glorificar a Dios, lo que estamos promoviendo es la unidad dentro de la diversidad. Porque dones hay muchos, muchos. Hay un don que es el don de hospitalidad. Hay hermanos que su llamado es recibir, atender, que los visitantes se sientan como en casa, que vengan no sé quién y lo reciban en su casa. Pues hay hermanos que tienen ese don. Yo no lo tengo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no lo tengo y el hermano lo tiene, él me complementa en lo que yo no tengo. Porque si todo recayera sobre mí, entonces yo no estaría saludando ni recibiendo a nadie. Pero hay otros hermanos que sí lo tienen. Entonces lo que a mí el Señor no me ha dado, porque no me lo ha dado, se lo da a otras personas. Y con esto viene una afirmación aún mucho más grande. Quiere decir que con las personas que se reúnen aquí, todos los dones están distribuidos también. Quiere decir, unos tienen unos dones, otros, pero si hacemos la sumatoria de todos los dones que hay aquí, tendríamos todos los dones que necesitan la palabra. Porque somos un cuerpo. Un cuerpo y nos ayudamos mutuamente a través de lo que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo. Entonces es muy bonito comprender que el Espíritu Santo nos da dones para mantener la unidad de la iglesia que ha sido sellada por el Espíritu Santo. Es decir, la responsabilidad del Espíritu Santo en la iglesia es grande. La responsabilidad del Espíritu Santo, cuando entendemos la obra del Espíritu Santo, o sea, no puedo hacer otra cosa que darle gracias a Dios y también al Espíritu Santo. Porque Él está obrando en cada uno de nosotros para ayudarnos a crecer. Porque Él guarda la iglesia. Y si nosotros caminamos con el Señor, vamos a caminar unidos. Pero eso significa que cada uno de nosotros debemos de actuar. Y con eso vamos a ir ahora a Mateo, capítulo 25, verso 14. Es una parábola que dice: miren lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para poder servir, para que a través de lo que servimos podamos ayudar a madurar a la iglesia para mantener la unidad del Espíritu, la unidad del cuerpo de Cristo por medio del Espíritu. No es tu habilidad, no es lo mucho que has aprendido. Ojo, y luego pues yo creo que vamos a llegar a las 6. Como vamos a llegar a las 6. ¿Sí están de acuerdo? Amén.
El Señor nos da nos capacita para poder servir. Y con eso no quiere decir que no tengamos que prepararnos. Hay que prepararse. Pero ¿quién nos capacita para poder aplicar lo que estamos aprendiendo? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da esos dones para poder servir a los demás y para poder llegar a trabajar esa unidad? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da y nos ayuda a decir, tenemos que caminar en esta dirección? Aquí como Asamblea de USME tenemos que tomar esta dirección, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a medir la energía, con quién vamos a contar, cómo lo vamos a hacer. ¿Quién nos da todo eso? El Espíritu Santo. Cuando conocemos los dones de cada uno y las habilidades que también el Señor nos regala, entonces podemos empezar a caminar y podemos empezar a tomar un rumbo, podemos empezar a tomar una dirección en concreto. Y decir, bueno, el Señor nos manda a llamar a los inconversos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hermanos, tenemos que hacer este trabajo. ¿Qué ideas tenemos? Y va a haber alguno que diga, yo soy evangelista, vayamos a las calles a repartir folletos. Ah, bueno. Mira, yo soy más de hablar el tú a tú en una casa. Ah, bueno, pues ¿está usted dispuesto a abrir su casa para invitar a gente inconversa para hablar del Evangelio? Sí. Ah, bueno, ¿quién puede ayudarle? ¿Quién va a ir? Oye, mira, a través del colegio vamos a invitar a los padres de esos niños y vamos a tener aquí a alguien hablando a los padres en una escuela de padres acerca de la responsabilidad, de cómo Dios creó a los padres, a los hijos, la responsabilidad de los padres frente a los hijos y de la necesidad del Evangelio para poder educar correctamente a los hijos. ¿Se dan cuenta cómo surgen muchas ideas a partir de un solo propósito? La idea no es inventarte la idea ya el Señor nos dio los propósitos. Aquí el punto es cómo vamos a llevar todo ese propósito, cómo lo vamos a ejecutar. Y el Señor nos ha dado a cada uno dones. El Señor nos ha dado a cada uno habilidades para que todo lo hagamos. Y ahora viene la palabra dura, hermanos. No hay palabra blanda sin palabra dura. Y eso es algo que he aprendido de muchos años de estudio y es una de mis grandes conclusiones. Que de grandes tiene poco. En la palabra no hay palabra blanda o palabra agradable si no hay por detrás la parte dura correspondiente. Y Mateo 25, verso 14, es ahí donde viene la palabra dura para cada uno de nosotros. Dice así, verso 14, la parábola de los talentos. Todos conocemos la parábola. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo,
Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el quebrantamiento. Cuando vemos Mateo, Mateo es un libro que trata principalmente acerca de vivir la justicia de Dios. ¿Quién vive de forma justa? ¿Quién vive la justicia de Dios? ¿Quién es el hijo? Es un contraste todo Mateo. Hay unos videos allá, yo te doy los enlaces, si quieres compartirlos. Es un estudio completo de Mateo, ¿de acuerdo? Y habla justamente sobre eso, el contraste entre el siervo justo y el siervo hipócrita, injusto. El que no vive el evangelio completamente. Y esta parábola está hablando acerca de lo mismo. Cuando habla de los talentos, no está hablando de personas ganadas para el Señor, sino está hablando de que el dueño, el amo, da cierta cantidad de plata, de dinero, para invertirlo para el reino. Y entonces hay dos que sí invierten y hay uno que no invierte. Hay dos que sí viven la justicia y hay uno que no vive la justicia. Realmente el punto al que llega es que hay dos que son verdaderos creyentes, hay uno que no es creyente. Que realmente no está viviendo los valores de Dios. No es, vamos a ponerlo, es un creyente carnal. ¿De acuerdo? Algo que me llama la atención de esta parábola acerca de los talentos, que podríamos equipararla a los dones que el Señor nos da para invertir para el reino, es que al que le da 5 y al que le da 2, en ningún momento juzga o compara al de 2 con el de 5. El que le da 5 y gana 5 le dice: bien hecho, buen siervo y fiel, bien hecho, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué le dice al de 2? Le dice exactamente lo mismo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En ningún momento le dice: mira, tú eres inferior al que le di 5, o al que le di 4, al que le di 3, o al que le di 8. ¿Qué es lo que le da a los dos? Pensando en ese siervo fiel que vive el reino y que, por decir así, utiliza los recursos que Dios da para el reino. ¿Qué le dice a los dos? Bien hecho. Ven, entra, le dice, luego al final dice: entra en el gozo de tu Señor. Y entrar al gozo de tu Señor significaba disfrutar de los mismos beneficios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Algunos dan más. Dios a veces puede dar más a uno que a otro. Quizá a uno le dé un don más visible en el sentido de que se le ve más en el frente, pero puede ser que a otro le dé un don más oculto, más privado, que no se vea tanto. El punto no es lo público o lo privado, que sea el don que Dios te da. El punto es: ¿invertiste lo que Dios te ha dado para el reino de los cielos? ¿Invertiste lo que Dios te ha dado para la unidad de la iglesia, para la fe, ayudar a madurar a la iglesia? ¿Sí o no? No importa cuánto te dio, no importa qué te dio. Lo que importa es, lo que le importa al Señor es: ¿lo has utilizado? Sí o no. A mí lo que me preocupa es con el que le da un talento y le dice: bueno, al menos lo hubieras metido con los banqueros, ¿no? Al menos algo te hubiera dado, algo hubiera rendido. Al menos le hubieras echado un poquitín de ganas, ¿no? Y algo hubieras hecho. Pero ¿qué está diciendo? Que este no quiso. No, ¿para qué me voy a meter con estos hermanitos?
Mira cómo son. Ah, mira al fulano, mira cómo habla. Ah, ese le falta aprender. No tiene ni idea. No, mira cómo ora. No, ese es un hipócrita. Porque luego lo ves y ese es el hombre de un talento. Se preocupó más en lo que otros dirían que realmente en hacer redituar lo que Dios le dio para su ser. El Señor se lo quita. El Señor se lo quita. No estamos hablando, aquí no está hablando de ganar o perder la salud. Pero quiero que lo pensemos de esta manera también. Si tú no practicas esos dones que Dios te ha dado, luego no te quejes cuando venga otra persona y utilice el don que te haya dado, porque se lo dio otra persona. Nosotros nos hemos encontrado, eso es lo bonito de haber visitado otros lugares, de encontrar personas que tenían el mismo don que nosotros, pero sencillamente por la pereza, por el no querer involucrarse, por la crítica, por lo que sea, porque realmente no ha sido guiado por el Espíritu Santo en ese proceso. Decir, esta persona tenía potencial porque tiene ese don. Y está poniendo a otra persona. Si esa persona se hubiera puesto, como dirían en México, se hubiera puesto las pilas para utilizar ese don, Dios lo hubiera utilizado. ¿Se dan cuenta de la gravedad? Si tú no quieres utilizar lo que Dios te ha dado, no te preocupes. Dios no te va a utilizar, pero luego no te quejes. Si pasas aprobadito con un 5. No te quejes. No te quejes si Dios no te utiliza cuando tú mismo no has querido dejarte utilizar por el Señor. No has querido poner el don a disposición del Señor. Y vuelvo a insistir. O sea, no nos está diciendo, ¿te gusta, te parece, te apetece? No, no está diciendo eso. Efesios capítulo 4, que es lo que hemos leído ahora, es un mandato. No es una sugerencia, no es si te cae bien, si estás bien, si te sientes bien. Soportándolos con paciencia, imperativo, mandato. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, vosotros, ustedes, la iglesia, todos, mandato, orden. No es una sugerencia. El llamado que Dios nos da, y hemos visto que Dios nos ha dado dones a todos, para guardar esa unidad, para ponerlo para la gloria del Señor, porque tú y yo estamos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Tú también estás obligado, estás llamado a utilizar eso, o eso. Si no lo utilizas, ya ven cuál es el... Ya ven de lo que estaba hablando más bien. Las consecuencias son grandes. Te lo quita y se lo da a otro. No, se lo doy a él, ¿por qué? Porque él sí rinde. Él sí lo está poniendo en práctica. Eso que Dios le ha dado para edificar. No quieres, no te preocupes, quédate sentado. Uno, estás desobedeciendo, por lo cual estás pecando. Pero dos, el Señor tampoco se va a pelear contigo. Dios va a tratar contigo hasta que lo entiendas. Pero no se va a pelear contigo. Va a decir, no quieres hacerlo, pues se lo doy a otro. No te preocupes, otra persona lo va a hacer. Se lo quito a ti, se lo doy a otro. Para que él, que sí está dispuesto, él sí pueda edificar. Sí que es un llamado para todos, hermanos. El Espíritu Santo es quien sella la iglesia. Es quien sella la iglesia.
El Espíritu Santo. O sea, nuestro llamado es a guardar esa unidad por el Espíritu Santo, creada por el Espíritu Santo. Tú eres llamado a tener una parte, no todo. Tú aportas una parte, tu otra. Y entre todos, como bien hablan en otros pasajes, el cuerpo, ¿no? Unos son manos, otros son orejas, otros son ojos. Y todos forman el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo, unido por el Espíritu Santo. Y Dios, a través del Espíritu Santo, nos da los dones para que nosotros podamos. ¿Eres creyente? Seas o no bautizado. Aquí no importa el bautismo. Ser creyente es cuando crees. Eres creyente, tu responsabilidad es aportar. Pero hermano, es que a mí no me dejan hacer nada porque no estoy bautizado. Pues entonces, hermano, quizás lo que su primera responsabilidad es buscar a alguien para poder dar ese paso. No, pero es que si tú no quieres aceptar las reglas, porque no estás dispuesto. Si quieres realmente y entiendes que debes mantener la unidad, entonces también parte de esa guía espiritual, parte de ser guiado por el Espíritu Santo, significa obedecer a lo que el Señor nos ha llamado, creer y ser bautizados. Pues alguien me dijo una vez, si un creyente no es capaz de obedecer en lo más mínimo que es ser bautizado, ¿por qué quiere estar sirviendo en nosotros? Si no es capaz de dar ese paso. ¿Quieres servir? ¿Quieres colaborar en lo que Dios te ha dado a través del Espíritu Santo para guardar esa unidad? Hazlo. Que tienes que dar pasos, da los pasos. Pero hazlo. El Espíritu Santo es quien nos capacita. No es mi habilidad ni tu habilidad, es el Espíritu Santo. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno. Diego, una canción. ¿Una?